palabra de Dios me controle. Le voy a dar el mismo mandamiento de Efesios 5:18, con otras palabras, en otro versículo, pero que en esencia significa lo mismo. Colosenses capítulo 3, verso 16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo. ¿Cuál es la palabra de Cristo? La Biblia dice: more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestra vida, usted y yo seremos personas llenas del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo influencia nuestras vidas cuando nosotros nos dejamos controlar por su palabra. El Espíritu de Dios no trabaja independiente a la palabra de Dios. Ese es el medio que Él usa para hablar a nuestra conciencia y a nuestro espíritu. Y les voy a compartir una convicción personal que he experimentado. La Biblia dice que su palabra es viva. La Biblia no es un libro como cualquier otro. Es el libro de Dios y es vivo. Cuando usted y yo la leemos, la meditamos y oramos para obedecerla, la palabra cambia nuestra vida. Amén. Así como se los estoy diciendo, literalmente nos cambia. Expóngase a la Biblia. Ayer precisamente hablaba con alguien y le decía: necesitas exponer tu vida a la palabra. Y estoy seguro que al principio te será sumamente difícil, porque el diablo se las arregla, primero, para que no tengamos tiempo para leer la palabra. Número 2, para que cuando sacamos el tiempo nuestra mente ande por otros lugares. Número 3, para que la Biblia se nos muestre como un libro aburrido, cansón, cosa que no es real. Persevera. Por eso la Biblia dice: persevera. En la medida en que perseveres en la palabra, un día te vas a dar cuenta que ya no lo haces por hábito, sino que se vuelve una necesidad. Y de pronto te vas a dar cuenta que ya tienes una manera de pensar distinta, porque estás tomando una mentalidad bíblica. Comenzarás a tomar decisiones correctas, no basado en lo que otros puedan decir o lo que tú creas, sino en lo que Dios te ha enseñado a través de la Biblia. Cuando vengan las tentaciones y luchas en tu vida, te vas a dar cuenta que vas a estar reaccionando de una manera bíblica, porque el Espíritu de Dios, que os guía a toda verdad, tomará esa palabra y te la traerá a tu mente y a tu corazón para recordarte lo que Dios ha dicho. Amén. No significa que dejarás de pecar, pero lo que sí te garantizo es que cuando peques, el Espíritu de Dios te va a redarguir profundamente y la lucha en tu vida será grande. Y un día ya no habrá esa lucha en la forma en que la estás experimentando ahora, porque el Señor te va ayudando a crecer y poco a poco irás avanzando en victoria. Hermanos, lo que les estoy diciendo es que literalmente leer la palabra de Dios, meditarla y orar por ella en nosotros nos va cambiando. De la misma manera que cuando un cristiano se aleja de su comunión con Dios, también se va transformando en una vida espiritual seca. El Señor nos va llenando cuando su palabra mora en abundancia en nuestros corazones. ¿Quiere usted ser una persona llena del Espíritu? Llénese de su palabra. El mandamiento está en tiempo presente. Es una apropiación continua. No se trata de algún momento demasiado elevado y poderoso que ocurra una sola vez. No estamos hablando de que usted venga a un culto y que supuestamente sea el poder
Santo el que toque sus emociones y usted se sienta por dentro como un lleno de fuego y piense, la presencia de Dios me llenó de una manera muy especial, y cuando pasa el tiempo de la adoración y termina el culto y sale a la calle, vuelve a ser la misma persona. Eso no es de Dios, porque cuando Dios transforma una vida, ese cambio permanece. Sus emociones fueron tocadas y usted confundió eso con el poder del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es una apropiación continua en la que yo voy perseverando y Dios va haciendo su obra. No es un momento elevado y poderoso que ocurre una sola vez en la vida. No es así. La llenura del Espíritu es como caminar. Cuando somos pequeños, cada pasito que damos es importante. Cada paso es un esfuerzo consciente. Es un logro magnífico. Pronto aprendemos a dar 2 o 3 pasos sin caernos. Y antes de que usted se dé cuenta, cuando han pasado 4 o 5 meses, estamos caminando y ni siquiera pensamos en esto. Lo hacemos automáticamente. Andar se ha convertido simplemente en una parte de su vida. Con el correr del tiempo, en la medida en que experimentamos la llenura del Espíritu, llega a ser una parte constante de nuestra conciencia y de nuestra vida. Esa llenura trabaja de 2 maneras: impulsándonos a obedecer o reteniéndonos para no desobedecer. Cuando el Espíritu Santo nos impulsa a obedecer, porque está trabajando en nuestro espíritu a través de su propia palabra, y nosotros en un momento determinado no obedecemos, la próxima vez el Espíritu tendrá menos influencia. Pero si obedecemos, su impulso será cada vez mayor. De igual manera, cuando Él nos retiene para no desobedecer, cuando sabemos que hay algo que no debemos hacer, y con el poder del Espíritu y la dependencia de Dios y el conocimiento de la palabra en nuestra mente de manera permanente, no pecamos, la próxima vez la atracción de ese pecado será menor y la influencia de Dios en nuestra vida será mayor, y comenzamos a andar. Dimos un pasito hoy, mañana dimos otro, ahora estamos caminando, y después estamos corriendo en una carrera de resistencia sin darnos cuenta. Es una acción que comenzamos de manera deliberada, lenta y cuidadosa, a través de la cual dependemos de Dios en cada momento. Ahora, ¿qué ocurre cuando somos llenos del Espíritu Santo? Hay 4 resultados. Quiero mencionárselos rápidamente. Primero, la llenura del Espíritu Santo afecta nuestra manera de hablar. Efesios capítulo 5, verso 18, dice la Biblia, vamos a leer el 19, dice: hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, el Señor nos está diciendo que cuando Él va transformando nuestra vida, donde primero se ve esa transformación es en nuestra manera de hablar. Nuestro lenguaje es un lenguaje espiritual. No quiere decir que no hablemos de temas seculares, pero cada una de nuestras palabras van a estar sazonadas con sal, van a estar llenas de ese poder. Serán palabras que inspiren. Los temas de nuestras conversaciones serán temas que edifiquen. Cuando veamos un hermano atribulado, le vamos a edificar. Nuestra manera de hablar evidenciará que somos llenos del Espíritu. La llenura nos da corazones melodiosos, corazones que adoran a Dios. Fíjense cómo dice: cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. El Salmo 33, verso 1, allí nos dice la palabra del Señor. Salmo 33, 1: alegraos justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y en el Salmo 40, verso 3, también leemos lo que dice la palabra del Señor: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios.
Alabamos a Dios porque eso es el resultado de una obra que ha hecho en nuestra vida y sigue haciendo. Tercero, cuando somos llenos del Espíritu Santo nos volvemos personas agradecidas. Efesios 5:20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nos vamos dando más cuenta de todas aquellas cosas que Dios nos da, sus bendiciones espirituales, aquellas que quizás en otro momento habíamos pasado por alto o ignorados. Sin embargo, ahora tenemos un corazón sensible donde vemos la mano de Dios obrando en nuestras vidas y de nuestros corazones sale agradecimiento. Por eso dice la palabra, dad gracias en todo. Y en cuarto lugar, cuando somos llenos del Espíritu Santo, esto nos lleva a someternos unos a otros. Efesios 1:21 dice, 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Lo contrario a someterse es rebelarse, ¿verdad? La sociedad nos dice, no te dejes, reclama tus derechos. Y esto de someterse suena como a debilidad. Y sí, la Biblia enseña que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos. Y algunos hombres se aprenden ese versículo de memoria y es el único que repiten cuando tienen que hablar con sus esposas. Pero se les olvida Efesios 5:21, donde dice, someteos unos a otros. Pero, ¿de qué manera? En el temor de Dios. El temor a Dios es la clave para la sumisión a otros. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Allí podemos leer lo que dice la Biblia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. ¿Sabe? Si usted es una persona que teme a Dios, usted no va a abusar de su prójimo. No va a abusar de su compañera o compañero. Usted va a respetar a la persona que está a su lado formando su hogar. Y por cuanto usted se somete a Dios, usted se va a someter a esa persona y no va a usar de manera indebida e incorrecta la enseñanza de la palabra de Dios. Con un corazón sumiso a Dios, el hombre lleno del Espíritu ama a su esposa así como Cristo amó a la iglesia. ¿Queremos realmente vivir vidas victoriosas? ¿Queremos realmente impactar a aquellos que nos rodean? Recuerden que no se trata solo de nosotros. Es Dios quien hace su obra a través de su Espíritu. Ese mandamiento está en la Biblia para obedecerlo por el pueblo de Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.